Bienvenidos y bienvenidas a esta videoclase donde aprenderemos cómo elaborar un análisis DAFO-CAME. En primer lugar, tenemos que hablar de tres puntos diferentes. Ya sabéis que el análisis situacional a la hora de realizar cualquier tipo de plan de marketing o plan estratégico requiere analizar la situación interna y externa. Dentro de ese análisis utilizaremos diferentes herramientas y factores. Por ejemplo, en el análisis externo utilizaremos la herramienta de análisis Pestel para analizar factores económicos, políticos, sociales, tecnológicos, legales, etc. Y dentro del análisis interno analizaremos factores correspondientes con la empresa, la competencia, los proveedores, distribuidores, el propio cliente y los grupos de interés. Una vez hemos realizado ese análisis situacional, que como digo lo compone el análisis interno y externo, llevaremos a cabo un análisis DAFO donde estudiaremos las diferentes debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Tenemos que enumerar esas debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Y luego, ¿qué hay que hacer? Después de hacer un análisis DAFO, ¿qué es lo recomendable? Lo recomendable es realizar un análisis CAME para corregir esas amenazas, fortalezas o oportunidades, también para afrontar, para mejorar, etc. Y el análisis CAME es muy peculiar porque se puede hacer de varias formas y la que vamos a ver hoy en esta videoclase es un análisis CAME mediante una relación numérica de las variables del análisis DAFO. Pero vamos a ir poco a poco. En primer lugar, cuando vamos a realizar un análisis DAFO, tenemos que presentar gráficamente algo similar a esto. Lo ideal es que el número de debilidades sea igual a amenazas, fortalezas y oportunidades. Es decir, si tengo 3 debilidades, voy a intentar analizar y plasmar 3 amenazas, 3 fortalezas y 3 oportunidades. En el caso de tener 5, el mismo número para cada una de las variables. Esto es muy importante a la hora de hacer un análisis CAME porque necesitaremos exactamente el mismo número de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Una vez que tenga presentado el análisis DAFO, ya sabéis que es un análisis multidisciplinar donde se analizan temas internos y factores externos. Por ejemplo, dentro de los factores internos analizaremos las debilidades y las fortalezas y dentro de los factores externos analizaremos las amenazas y las oportunidades. Como digo, una vez que tengo plasmadas y numeradas las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, voy a llevar a cabo un análisis CAME. Voy a llevar a cabo este análisis mediante esta interfaz, mediante esta pequeña estructura. Como podéis ver, esta sería la tabla que debería crear para poder calcular esa variable numérica. ¿Cómo se hace esto? En esta tabla que vemos aquí, vemos en azul las oportunidades, amenazas en la parte superior y en la parte izquierda las fortalezas y las debilidades. Como veis, F1, F2 y F3 van a representar las 3 fortalezas que en este caso he señalado en el análisis DAFO, que se corresponden evidentemente con el mismo número de oportunidades, 3, amenazas también 3 y debilidades también 3. Veis también en la parte central y en la parte horizontal vais a ver unos símbolos de más que conducen a la parte central de esta gráfica, de esta tabla, que están señaladas en verdes. Esta es la relación entre las fortalezas y oportunidades, la relación entre las fortalezas y amenazas, la relación entre las debilidades y oportunidades y la relación entre las debilidades y amenazas. ¿Qué es lo que tengo que hacer para rellenar esta tabla? Para rellenar esta tabla, donde están los puntos suspensivos, debo establecer una relación numérica, en este caso del 1 al 3. ¿Por qué del 1 al 3? Porque tengo 3 debilidades, 3 amenazas, 3 oportunidades y 3 fortalezas. En el caso de que tuviese 5, tendría que ser del 1 al 5, con lo cual habría que aumentar esos espacios en esta tabla. ¿Y cómo se hace esa relación? Por ejemplo, imaginaos, relación entre fortaleza 1 y oportunidad 1. Si hay una gran relación entre la fortaleza 1 y la oportunidad 1, otorgaré a esa relación un 3, que es lo máximo que puedo otorgar, ya que hay 3 oportunidades, fortalezas, amenazas y debilidades. Si hay una relación media, le otorgaré un 2, y si no hay ningún tipo de relación entre la fortaleza 1 y la oportunidad 1, le otorgaré un 1, que es lo mínimo que puedo otorgar. Entonces, tengo que ir rellenando esta tabla, fortaleza 1 con oportunidad 1, y doy un valor numérico. Fortaleza 1 con oportunidad 2, hago lo mismo. Fortaleza 1 con oportunidad 3. Y donde veis el más, sería la suma de F1 y O1, F1 y O2, F1 y O3. Vamos a verlo gráficamente.
Imaginaos que esto es lo que yo he ido cumplimentando. La relación entre la fortaleza 1 con la oportunidad 1 es un 2, una relación media. La fortaleza 1 con la oportunidad 2 es la máxima relación, es un 3. Lo mismo ocurre con la fortaleza 1 y la oportunidad 3. ¿Qué tengo que hacer? Sumar 2 más 3 quedaría 8. Tengo que hacer lo mismo con la fortaleza 2 y la fortaleza 3 y sumar. Y también debo hacer lo mismo, esa relación numérica con la fortaleza 1, amenaza 1, fortaleza 1, amenaza 2, y vuelvo a realizar esa suma, 2 más 3 más 1 es 6. Una vez que tengo eso hecho, tengo que hacer lo mismo con las debilidades, debilidad con oportunidad, debilidad con amenaza. Y al sumar todas esas variables numéricas de las distintas columnas, voy a poder obtener esos cuadritos verdes que es la relación de fortalezas y oportunidades, debilidades con oportunidades, etc. Por ejemplo, podemos ver que la relación que he cumplimentado de fortaleza 1 con todas las demás y fortaleza 2 con todas las demás, en este caso al sumar me daría 40. Luego la relación fortalezas y amenazas 29, la relación debilidades y oportunidades 32 y la relación de debilidades y amenazas 34. ¿Qué quiere decir con esto? Que tengo una relación clara, una relación que tiene el resultado ganador. Pero mientras tanto, también puedo hacer una serie de análisis, ¿no? Por ejemplo, antes de ver ese número que ha resultado ganador, voy a hacer un análisis interno, que es la suma de las fortalezas y las debilidades, en este caso, ¿no? Fijaos que la suma de las fortalezas, la suma de F, da 34, mientras que la suma de las debilidades da 33, el análisis interno da 67. Y también podemos hacer la suma de oportunidades y la suma de amenazas, que sería ese análisis externo que tendría 68. Esto simplemente nos va dando una serie de relaciones numéricas, pero lo que a mí me interesa realmente, aparte del posible análisis positivo que puedo llevar a hacer también un análisis negativo para saber cuál sería el análisis ganador, lo que a mí me interesa es ese análisis Kame de variable numérica. ¿Por qué? Porque gracias a este análisis Kame de variable numérica voy a saber qué estrategia llevar a cabo. Esto sabéis que después del análisis situacional tengo que hacer el análisis DAFO. Después del análisis DAFO y haciendo el análisis Kame, debo plantear unos objetivos y unas estrategias, pues con este análisis Kame de variable numérica me indica qué estrategia es la recomendada para mi empresa. Fijaos que, como os decía antes, el valor numérico 40 es el más alto, por lo tanto estamos hablando de la estrategia de fortalezas y oportunidades. La estrategia FO. Esa sería la estrategia ganadora. ¿Pero esto qué significa? Pues la estrategia FO es la estrategia ofensiva, que estaríamos hablando de la explotación de las oportunidades. En este caso, debo de ir a mi matriz de análisis DAFO, ver cuáles son las oportunidades que yo he señalado después de hacer ese análisis situacional y ver cómo puedo explotar esas oportunidades, porque el análisis Kame me está señalando que por ahí debo de ir. Me puede pasar lo mismo con cualquiera de las otras. Si hubiese ganado la estrategia de debilidad y oportunidad, eso significaría que tendría que llevar a cabo una estrategia de reorientación, es decir, corregir las debilidades de mi empresa. Si hubiese ganado la estrategia defensiva, fortalezas y amenazas, tendríamos que mantener esas fortalezas, tendría que realizar una estrategia de mantenimiento de fortalezas, y si ganase la estrategia de supervivencia, que es la de debilidades y amenazas, tendría que afrontar esas amenazas. En este caso es el acrónimo Kame, estaríamos hablando de corregir, afrontar, mantener y explotar, y esta sería un análisis Kame de variable numérica para ayudarnos a señalar qué tipo de estrategias son las que tenemos que llevar a cabo. A continuación de este análisis deberíamos plantear los objetivos SMART y plantear y formular las estrategias, acciones, etcétera, de nuestro plan de marketing o plan estratégico. Esto es una manera de cumplimentar el análisis DAFO mediante un análisis Kame de relación numérica. Espero que os haya resultado interesante y muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el próximo vídeo.